Bienvenidos a una cápsula más de Patisol Rodríguez. El día de hoy les presentaré el resumen del cuento titulado La aventura de Peter el Negro, el cual es uno de los cuentos de misterio que pertenecen al regreso de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. En esta historia se explica los hechos ocurridos alrededor de una tragedia, de un crimen por el cual se encontró en una cabaña de propiedad del capitán Peter Carey, clavado al mismísimo capitán Peter Carey en la pared de su cabaña, clavado con un arpón. Peter Carey llevaba como sobrenombre Peter el Negro, no solamente por su aspecto físico, sino también por los ataques de ira que tenía cuando éste se emborrachaba. Es decir, era un hombre sumamente violento, no solamente con su familia y vecinos, sino también con las personas que trabajaban con él, incluso en el barco, ya que él era el capitán del barco de nombre Daisy Unicorn de Dundee. El investigador, el inspector de policía a cargo, el responsable de este caso, era un hombre joven de aproximadamente 30 años de nombre Stanley Hawkins. Para Holmes era un hombre bastante despierto, con mucho futuro, con muchas esperanzas que tenía en él, pero le faltaba algo muy importante, que era la experiencia. Es por ello que Hawkins incurrió en error al arrestar a un joven de 20 años de nombre Nelligan, a quien pensó que era el autor de la muerte de Peter el Negro, pero luego se resolvió de forma diferente. Peter el Negro era dueño de una propiedad llamada Woodman's Lee cuando los viejos sabuesos Watson Holmes se fueron a visitar a su familia, es decir, a la viuda y a la hija. Ellas mostraron en su mirada años de sufrimiento a causa del carácter violento, temperamental de Peter el Negro. Es más, hasta la hija agradeció a quien había dado muerte a su propio padre. Y nadie sentía pena por la muerte de este, ni dolor, ni nada. Es decir, Peter Carey había sembrado una atmósfera doméstica de terror, de espanto. Y luego se fueron a inspeccionar la cabaña cerca a su casa en Woodman's Lee, que era el escenario del crimen, y ahí advirtieron los tres que había una tercera persona que había intentado forzar la puerta de entrada, por lo cual los tres esperaron en los arbustos de afuera al visitante. Y así fue que se llegó la noche y apareció un visitante nocturno que era un joven de aproximadamente 20 años, delgado, de aspecto asustadizo. Él ingresó, encendió una vela, cogió y hojeó un libro de bitácora del barco y luego lo colocó en su lugar, apagó la vela y se disponía a retirarse cuando fue arrestado por el inspector Hawkins, y la prueba que lo incriminaba era un cuaderno con manchas de sangre que Hawkins lo había advertido la noche anterior, la noche del crimen. El joven obviamente que se declaró inocente, ya que él manifestó solamente quería entrevistarse con Peter por la desaparición de su padre y porque había encontrado de que Peter Carey había vendido unas acciones mercantiles, unos valores que antes estaban en poder del banquero. Para Holmes le parecía materialmente imposible que este muchacho joven de aspecto anémico y que tenía una mirada de pena, una mirada de desolación cuando fue arrestado, fuera capaz de atravesar a una persona con un arpón hasta la pared. Entonces
Es por ello que Holmes, usando sus métodos tan extraordinarios, tan estrafalarios, él siguió una línea diferente de investigación, una línea alternativa, y usando disfraces, usando una identidad diferente, citó a 3 personas, 3 arponeros que habían trabajado antes en The Sea Unicorn de Dundee y que eran posibles autores de este crimen. Lo citó en Baker Street, también citó al inspector Hawkins, y fue allí que le tendió una trampa, pues apareció un sujeto de nombre Patrick Carnes, le tendió una trampa con engaños de un posible contrato de trabajo para ir a cazar ballenas y focas, y fue arrestado por Hawkins. Este hombre tenía la fuerza de un gigante y su versión fue que conocía a Peter el Negro desde tiempos, desde años atrás, en el vapor, en el The Sea Unicorn de Dundee, cuando hubo un bote que había naufragado y el único sobreviviente era un banquero que llevaba en una lata unos documentos importantes. Este pasó 2 días en el camarote en plena conversación con Peter el Negro, hasta que vio que el capitán Carey lo lanzó al mar. Obviamente Patrick Carnes guardó silencio, ya que con el tiempo buscó a Peter el Negro para que éste le pagara por su silencio, pero cuando se citaron en su cabaña, Peter estaba muy borracho e intentó matarlo con un cuchillo, pero como Patrick era un hombre más fuerte, más listo, en defensa propia le quitó la vida atravesándole un arpón y dejándole clavado en la pared de la cabaña como si fuera un escarabajo de colección. Y también manifestó que lo más raro de esa noche de la tragedia fue que luego de cometido esta muerte, él se escondió afuera en los arbustos y vio que ingresó un joven delgado, que era Nelligan, obviamente un joven asustadizo. Ingresó a la cabaña y ni bien ingresó, dio un grito de espanto y salió corriendo tan rápido como pudo. Y bueno, ahí termina el cuento. Es ahí que Holmes le recomienda que liberen inmediatamente a Nelligan, y el inspector Hawkins admitió que se había equivocado, reconoció que él solamente era un discípulo y que el verdadero maestro era Sherlock Holmes. Y eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado, te espero en la próxima cápsula de mi canal, Patisol Rodríguez, y hasta pronto.